Todos somos consumidores. Tarde Random. Todos somos consumidores, ¿eh? Le damos la bienvenida a Romina Ríos, que es la presidenta de Protectora, Asociación de Consumidores. ¿Cómo estás, Romina? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va a todo el equipo? Bueno, acá todos muy bien. Bueno, queríamos preguntarte, ¿qué es lo que se está utilizando en los contratos en cuanto al plazo? ¿Cada cuánto se actualiza? Bueno, eso es un tema que habíamos conversado en el día anterior, en la columna anterior, y nosotros estuvimos ya incluso hasta respondiéndole a través tuyo a mucha gente que se pregunta el alquiler cómo está y cómo viene para el próximo mes. Pero bueno, ahora, y dejando este tema de lado, queríamos preguntarte también acerca del tema de la aeronavegación, ¿no es cierto? Uno prende la tele, por ahí hay un paro, hay una reprogramación por mal tiempo, hay cancelaciones de vuelos. Bueno, ¿cómo tocan ustedes esto desde lo que es la defensa del consumidor cuando les llegan con un reclamo de miren, mi vuelo, que sale bastante saladito, por cierto, está cancelado o está reprogramado, y yo no puedo realmente reprogramarlo porque tengo una cuestión urgente, tengo que estar en tal día, en tal horario en el destino? Bueno, ¿cómo ustedes encaran estas quejas de los consumidores en materia aeroportuaria? Mira, generalmente genera mucha discordia esta temática, porque la mayoría tiene algo ya programado, ya sea urgente o, por ejemplo, otros puntos de conexión, es decir, voy a tomar otro avión al que sale a tal otro horario, o me hicieron una reserva de tantos días en tal hotel, en una cabaña y demás. Entonces es como una serie de consecuencias, no solo por esta demora o esta cancelación en el vuelo que tengo de partida. Nosotros tenemos que diferenciar que en Argentina el servicio de transporte aéreo se presta por dos tipos de aerolíneas. Sí. Las aerolíneas comunes, por ejemplo, vamos a decir aerolíneas argentinas, sí, Australia y demás, y LATAM, y tenemos las aerolíneas low cost. Las aerolíneas low cost, los que tienen es que tienen menor cantidad de regulaciones. Ajá. Tienen tarifas mucho más bajas, tienen un sistema en donde vos vas optando por qué tipo de pasaje querés, para qué fecha, para qué destino y demás, y tiene esta condición de que, bueno, el equipaje que llevas es el de mano, si querés el equipaje extra vas sumando y eso va generando más ítems en el monto de tu factura final a pagar por ese pasaje. Y tiene, digamos, menores comodidades, tienen espacios más chicos, butacas más chicas y demás. La contracara que tiene es que justamente al tener menor cantidad de controles, vos no tenés una oficina de atención al público en los aeropuertos, o en las oficinas de venta al público. Entonces se te dificulta el tema de a dónde voy, a quién reclamo, si hubo un 0800 que no me atiende nadie, o que si me atiende me tomaron el reclamo, pero yo estoy parando acá en el aeropuerto sin ningún tipo de respuesta, o en mi casa esperando para que vean si me dicen si se confirma o no, o está cancelado. Entonces, eso es lo que generan las low cost. Por su esquema en sí, su aprobación para trabajar, tienen menos regulaciones que el resto de las aerolíneas. Entonces, a veces vemos noticias que dicen, bueno, 9 horas parados en un aeropuerto sin salir, que se reprogramó, se canceló, que tuvo fallas la aeronave y demás. Bueno, pasa por este tipo de cosas que lamentablemente al no tener tantos controles tenemos esa pequeña línea entre lo que es un control en sí de la venta de pasajes, el cumplimiento de horarios y el control de seguridad de las mismas aeronaves. Entonces eso por un lado. Sí. No, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando la solución de la aerolínea a vos no te complace y no te ofrecen devolver el dinero? Te dicen, no, reprogramado para tal día no te interesa. Bueno, vos tenés algo muy, digamos, presente, que es el precio del pasaje que vos vas a pagar. Si es un tramo día de vueltas, si te aceptan tarjetas de crédito, si lo pagaste en cuota y demás. Lo que no tienen en cuenta la mayoría de los pasajeros, vamos a decir consumidor porque se entiende que pasajeros es cuando efectivamente realizó el vuelo. Consumidor es cuando está todavía en la operatoria previa, en la compra. Lo que no observás son todas las bases y condiciones de ese pasaje. No tenés los términos legales que tiene, es decir, no tenés en cuenta si es una tarifa económica, tenés que saber
que tiene mayores restricciones para hacer cambios, cancelaciones, devoluciones en efectivo y demás, que cuando son las tarifas completas, que es cuando vos tenés mayores posibilidades de hacer cambios, reprogramar, no pagar una penalidad, no perder ese vuelo o que te hagan otro tipo de reprogramación y demás. Entonces, partamos de la base que tenés que leer bien las especificaciones de la tarifa que estás contratando, del pasaje que estás sacando. Y saber que vas a tener, obviamente, consecuencias en aquellos que sean los más baratos, generalmente son los que tienen más consecuencias en tu contra cuando hay un incumplimiento de parte de la aerolínea. Entonces, tenerlo en cuenta eso presente. Sí, a lo mejor me estoy ahorrando un montón, pero tengo que saber que si pasa esto voy a estar librado de mi suerte. Entonces, ¿se puede denunciar? Sí, se puede denunciar. El problema es que tenés que ver estas condiciones que yo te menciono. Hay una clásica siempre que dice que no, si yo paso más de tal o cuáles horas me tienen que asistir, me tienen que pagar, me tienen que... Bueno, esos son todos a veces muchos dichos, y generalmente hay unas aerolíneas extranjeras que sí cumplen con el pasajero, pero no sucede lo mismo con las aerolíneas en Argentina. Entonces, tener en cuenta que a veces los dichos son tienen un poco de cierto de lo que sucede en la realidad. Si nosotros tenemos en el vuelo que tuvimos, que compramos, y ya estamos en la zona de preembarque, es decir, pasamos migraciones, ya nos revisaron todos, estamos esperando que abran la puertita para pasar directamente por la manga al avión. Si estamos en esa parte de preembarque y nosotros tenemos un retraso que no estaba avisado, sino que nos estamos enterando ahí, de menos de 4 horas, de hasta 4 horas, no hay una obligación de asistencia de parte de la aerolínea. Si fuese en horario nocturno, sí, en ese caso me debería asistir con bebidas y alimentos necesarios para transitar ese lapso nocturno. Si el retraso es mayor a 4 horas y hasta 8 horas, ahí sí obviamente me tiene que hacer, no importa si es la noche o el día, sí me tiene que brindar asistencia de alimentos y refrescos suficientes para todos los integrantes. No es de una botellita de agua por familia, sino para cada uno de los pasajeros tiene que estar esa asistencia. Y en cambio, si el retraso es mayor a 8 horas, ahí sí la aerolínea me tiene que brindar todo el sistema de servicios de alimentos, de bebidas, de alojamiento y traslado. ¿Qué quiere decir esto? Que si los hoteles no cuentan con algún tipo de convenio, con algún tipo de residencia cercana, u otras salas más cómodas, que no tenemos mucho acá en Argentina, bueno, tiene que buscar un hotel en las cercanías del aeropuerto, pagar las noches de hotel para el grupo que esté afectado por esto, y el traslado de ida y de vuelta hacia el aeropuerto va a cargo de la aerolínea. Y obviamente que por ese nuevo pasaje que voy a utilizar tampoco tengo ningún costo, porque estas cancelaciones son siempre que sean imputables al transportista. Es decir, que por culpa y mala organización de ellos haya tenido esta demora de 4, de 8 o de más de 12 horas. Está bien. ¿Estamos? O sea, cuando hay una causa de fuerza mayor, nevadas, neblinas, tormentas, vientos, ondas, ahí ya no se cumple esta condición que yo les mencionaba, porque no es una causa imputable a la aerolínea. Claro. Es algo que no está dentro de sus posibilidades advertir. Sí, cuando hay un pronóstico con mucha certeza de que va a suceder y tomando las previsiones antes, no cuando ya están a punto de embarcarse para salir. Entonces, tener en cuenta este tipo de situaciones. Segundo, si yo tengo que reclamar, sea en una aerolínea común o en una low cost, cuando estoy ahí mismo, dejar asentado telefónicamente o por lo que tengan ellos como un libro de registro, un registro de quejas, perdón, lo que está pasando y la situación que está sucediendo, sacar fotos, hacer algún video, no solo hacer un video de scratch y subirlo a las redes sociales, sino guardar este tipo de pruebas para después poder reclamar. Tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Primero, que la mayoría de lo que es transporte aeronáutico se rige por el Código Aeronáutico, y la autoridad de aplicación y control es ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. Entonces, todo lo que tenga que ver al transporte y cómo se presta ese transporte va por ese lado. Todo lo que tiene que ver con promociones, publicidades, cualquier otro tipo de incumplimiento, que me cambien la tarifa, que tenga una promoción con la tarjeta y no me la hayan respetado la promoción del descuento y demás, sí se aplica la Ley de Defensa del Consumidor y puedo reclamar por la oficina de la Dirección de Defensa del Consumidor.
sepan bien estas situaciones, porque siempre se considera que todo se puede reclamar en defensa del consumidor, pero no. La ley en eso es muy clara de que todo lo que respecta al transporte aéreo en sí y a las condiciones de la prestación de ese servicio va por el Código Aeronáutico en la ANAC, lo buscan en la web www.anac.gov.ar y a partir de ahí pueden hacer el reclamo online, porque no tienen oficinas en todas las provincias, sino que es una sola oficina, lo pueden hacer de manera online y se evitan cualquier pérdida de tiempo. Y para defensa del consumidor, como siempre decimos, www.produccion.gov.ar, tienen el formulario online, que es una ventanilla única, Perfecto. y ahí ingresan todos los reclamos de todos los argentinos. Perfecto, Romina. Bueno, muy clara, muy concreta. Te agradezco muchísimo por la columna de hoy. No, por favor, hemos tratado de dar los lineamientos principales, porque es un tema muy largo, está muy incluso discutido, tema judicial, en qué esfera, si va en la esfera federal, en la esfera provincial, o sea, es bastante discutido todavía, pero en términos generales tratamos de ir allanándoles el camino para que sepan bien al momento de contratar qué previsiones tomar. Perfecto, muy bien. Romina, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, chau. Ahí estaba Romina Ríos, la presidenta de la Asociación de Consumidores Protectora, a las 15:41 en la Argentina.